pasamos al siguiente diodo de uso especial o de aplicación especial. Se llama diodo Zener. Apúntenle porque eso es bien importante. Este es el siguiente que sí vamos a empezar a hacer cálculos. Igual sencillos. Un diodo Zener es un diodo de propósito especial y aquí está su propósito. Es mantener prácticamente constante la tensión a la carga a pesar de las variaciones en la tensión y de la resistencia en la carga. A ver, este diodo, ¿cuál es su símbolo? Cualquiera de estos dos. Es normal que se lo topen así, yo lo dibujo así normalmente, o como que desviadito esto, inclinado. Esto es un diodo Zener. Escuchen, es diodo Zener. ¿Cómo funciona? Funciona al revés de cómo veníamos manejando. Esa es la cuestión. Bien, entonces, primero el símbolo. Tiene como una setita, forma como una Z aquí. Por eso también se identifica más fácil, diodo Zener. Aquí no hay pierde. No hay otro que se dibuje con esa setita. 2. Esta es su gráfica. Está media rara porque él en polarización directa se comporta como un diodo genérico. Que pues, por mí solo cae 0.7 y ya. Pero ¿qué pasa si se polariza inversamente? Ahí es donde él empieza a trabajar. Él lo que hace es que si tú lo polarizas inversamente, te va a mantener el voltaje al que él esté diseñado. ¿Cómo se compra un diodo Zener? En los anteriores decíamos, me da un 1N4140 un 1N4148 o me da un 1N4007. Ok, ese es el diodo general o rectificador. Van y lo piden, me da un diodo Zener de 5.1 volts a medio watt o a un cuarto de watt. Así se piden estos ya cambian. Este diodo empieza a funcionar cuando se polariza inversamente y hace esto. Lo que hace es mantener un voltaje que se llama BZ a una cierta corriente. La corriente la va a definir también la carga, pero tiene un problema. Estos diodos son muy especiales. Yo ya he quemado un montón por hacer burradas. Él tiene una corriente por default, o sea máxima. Vamos a decirle 300 miliamperes. Que ustedes le pasan más corriente o hacen que pase más corriente sobre él, porque el diodo Zener es medio manchito. Él te mantiene el voltaje, sí, pero mientras sea poca corriente, porque si no le da ansiedad, se quema y empieza a sacar humo. Entonces estos diodos, el Zener, hay que tenerle mucho cuidado, porque de nuevo son medios manchitos. Bueno, más bien el manchito es uno por hacerle pasar más corriente. Él dice, pues mientras yo aquí pase hasta 300 miliamperios, yo te voy a mantener los 5.1 volts que me pides. Fin. A la entrada me puedes poner 1500 volts, no me importa, siempre y cuando la corriente no se pase. Entonces, el diodo Zener, que él va a ajustar el voltaje a lo que esté diseñado. 2. Soporta una corriente máxima. 3. Que es bien importante, es que si el diodo, el Zener, es para 5.1 volts, uno le tiene que poner un voltaje muchísimo mayor para que él empiece a funcionar. De lo contrario, dice, pues a mí me vale sombrilla y yo no voy a hacer nada. Es decir, si el diodo Zener es de 5 volts y él están llegando 3 volts, él no va a hacer nada. Van a llegar esos 3 volts. Ya, no pasa nada. Entonces, si el voltaje está por debajo de lo que él necesita, el diodo Zener no va a hacer nada. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, porque dice, ok, si es voltaje menor, pues está bien, que no haga nada, que la deje pasar completa. Pero si son 10 volts y él va a regular a 5, entonces ahí va a empezar a chambear. Entonces el voltaje debe ser mayor a su voltaje Zener, que les decía. Voltaje Zener es voltaje Z, que también es llamado región de disrupción. Así se llama esto, región de disrupción. ¿Qué es esto? Es decir, que hay que romper o sobrepasar la barrera del voltaje que él tiene para que él empiece a funcionar, si no, no va a hacer nada. El segundo punto, que es la corriente Zener, que es IZ, la corriente máxima que puede soportar. Si lo sobrepasamos se va a dañar. Esto lo podemos ver en su hoja de datos. Vamos a buscar un diodo Zener. También tienen numeritos, es obvio, pero normalmente los piden así, de tanto voltaje. Por ejemplo, a ver, vean, esto es un diodo Zener. Aquí está, diodo Zener para estabilización de fuentes de voltaje, de silicio, perdón. Bueno, también es el plástico.
es el de Package Glass, es el naranjita. Espectro de 3.3 hasta 36 volts. Vamos a ver. Aquí están. Es decir, esta familia va desde el 1N4728A hasta 1N4753A. Estos van de 3.3 hasta 36 volts. Entonces por aquí ya pueden verlo. Vamos a suponer que tuviéramos el 1N4733A. que marca que su voltaje Zener, aquí está, voltaje Z, es de 5.1 volts, más menos 5%, es decir, no les va a dar el 5.1 exacto, va a tener un error. Con una corriente máxima IZ, miliamperes, de 49 miliamperes. Si ustedes le pasan más de 49 miliamperes, esta cosa la van a tronar. Y el resto por el momento no nos interesa. Solamente nos interesan estos tres datos: el nombre, el voltaje BZ y la IZ. Entonces por eso les digo, el Zener es muy especial. Lo que tiene es que es muy poca corriente. Y no lo van a encontrar de verdad. Un Zener de 5.1 a 49 miliamperes. No. Se los venden en función de la potencia. Entonces ustedes ya conocen la fórmula de potencia. Y se les dicen, tengo solamente un diodo de 5.1 a 1/4 de watts. ¿Qué significa eso? Que es 1/4 de watts a 5 volts. Ok, entonces tengo yo que calcular cuál va a ser la corriente máxima con la fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente. Y ok, corriente es igual a potencia entre voltaje. 1/4 de watts son 250 miliwatts entre 5 volts, 5.1. Y ahí me va a dar la corriente máxima que soporta. Y bueno, todas estas gráficas no nos interesan ahorita. Entonces, un diodo Zener es más sencillo, sí. Solamente hay que conocer cuál es su teoría básica. Su voltaje Zener, su corriente Zener, la potencia y ya. Y que funciona polarizado inversamente. Este no funciona, polarizado directamente es como si fuera un diodo normal. Él solamente cae en 0.7 y me olvido de todo lo demás. Y bien, entonces, aquí ya tenemos un circuito. Tenemos una entrada de 18 volts. Tenemos una resistencia, que esta normalmente es la resistencia limitadora del diodo. O bueno, más bien del circuito, porque también está pegado ahí. Tenemos al diodo y observen cómo está esta resistencia. Está en paralelo con el diodo. Aquí está más fácil el asunto en cierta manera. ¿Por qué? Porque nosotros al ver el diodo y vemos, es de 10 volts. Automáticamente hay 10 volts aquí. En la resistencia, ¿por qué? Pues está en paralelo, recordamos también lo anterior de los diodos. 2. ¿Cómo está conectado el Zener? Fíjense, la rayita va al lado positivo. Vean, está conectado al revés. El lado positivo del Zener está conectado al lado negativo de la pila. Entonces, en este momento el Zener está polarizado inversamente. Es decir, va a empezar a trabajar. 2. El voltaje de alimentación tiene que ser mayor al voltaje de él, porque si no, él no va a hacer nada. Entonces, pues están cumpliendo las características. Estoy metiendo 18 volts, es mayor a esto, ok. Al ver los 10 volts, digo prácticamente aquí hay 10. Tengo 10 volts en la resistencia, perfecto. ¿Y qué es lo que me piden aquí? Dice, obtén la corriente de todos los elementos, comprobando que entre en la región de disrupción, ok. Aquí tenemos el circuito. Voy a volverlo a dibujar. Lo voy a dibujar un poquito diferente. Tengo mi pila, pero por si no se han dado cuenta, esto es un divisor de tensión. Fíjense cómo está. Esto está en serie. O sea, si eliminamos el diodo, es esto. Entonces son 270 y 1 kilo. Aquí tengo mi voltaje de 18 volts. No he puesto el Zener todavía. ¿Por qué? Me está preguntando que si entra en la región de disrupción. ¿Qué significa esto? Es decir que si el voltaje que tengo aquí en este punto si va a ser suficiente para que el diodo empiece a trabajar. Entonces esto es un divisor de tensión. Ya sé cómo funciona el divisor de tensión. Entonces ya me sé la fórmula también. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada entre la resistencia que está abajo entre la suma de las dos. Hacemos que este es 1 y esta es 2. Ahí está. Entonces antes de conectar el Zener, voy a calcular a ver si me va a servir por este divisor de tensión. Entonces, voltaje de entrada, aquí me equivoqué, son 18 volts. 18 volts, 1 kilo entre 1.27 kilos.
Aquí ya hice la suma, de 1 más 270. Entonces, voltaje de salida, ¿cuánto es? Está bien, 16 volts. Entonces, tengo un diodo de 10 volts. ¿Y qué les dije? Este voltaje del divisor tiene que ser mayor a mi diodo Zener. Vamos, está al revés. Acuérdense que esto se polariza al revés. Ahora sí, si yo se lo pongo, estos 14 ya no me importan, porque ahora aquí ya tengo 10 volts. En el momento en que yo conecto el Zener, siempre y cuando el voltaje sea mayor, el Zener va a empezar a regular. Esto es lo que está haciendo, está regulando el voltaje. Aquí empieza a estar medio extraño, porque dices, pero ¿qué onda con esto? Eso hace el Zener. Él es un regulador de voltaje. El diodo Zener va a intentar, por todos los medios posibles que él tenga y pueda, que el voltaje que aquí sale de él en paralelo sea de 10 volts. Sin importar si yo aquí tengo 18, tengo 14, tengo 100, tengo 200. No importa. Obviamente tiene que ser mayor a 10. Él va a hacer todo lo posible para que a la salida sean 10. ¿Cómo le va a hacer? No nos interesa y no nos importa. Él solamente lo va a hacer. Siempre y cuando cuidemos la cuestión de corriente, porque si la corriente la sobrepasamos, pues el pobrecito se va a quemar. Le da ansiedad y se muere. Entonces, ya comprobamos la primera parte. Aquí está, de hecho, lo mismito que les acabo de decir. Ahí está, 14, 17, 16, es lo mismo. Ahora, pues ya está bien sencillo el asunto, porque necesitamos conocer la corriente en cada uno. Como yo ya sé que el voltaje en resistencia 2 son 10 volts, voltaje en resistencia 2 son 10 volts, mi voltaje en resistencia 1, ¿cuánto es? Si el voltaje de entrada son 18 y yo aquí tengo 10, ¿cuánto hay acá? 8 volts, ahí están los 18 volts. Entonces, así de simple, corriente en resistencia 1 va a ser igual a el voltaje, son 10 entre, no perdón, aquí estoy en resistencia 2, o sea, son 10 entre 1 kilo y corriente, aquí me equivoqué, aquí es 2, y corriente en 1 son 8 volts entre, ¿cuánto es la resistencia? 270. Entonces, vamos, arriba me va a dar una corriente de 10 miliamperes y la resistencia 1, ¿cuánto tiene? 29.6 miliamperes. Ahí está. A ver, aquí hay una pregunta. Aquí hay algo extraño, ¿no? O vamos a ver si lo consideran o no extraño. En la resistencia 1, en esta, hay 29 miliamperes. En la 2 hay 10 miliamperes. ¿Dónde rayos están los otros 19 miliamperes? Porque en teoría aquí en la resistencia 2 debería de haber también 29 miliamperes, igual que en la de abajo, en teoría, ¿no? ¿O no es cierto? ¿O qué está pasando? Porque aquí traigo perdidos 19.6, 9. Ah, no, 19, porque sería 19 más 10, 29. ¿Dónde quedaron? ¿Qué pasó? A ver, en R1 tenemos 29. Me estoy preguntando, bueno, tenemos 29. En R2 tenemos 10. En teoría, o sea, acciona en el circuito. Aquí hay 29. Aquí hay 10. ¿Dónde quedaron los otros 19? En el diodo. Es lo que necesito que vean. También por eso los dibujé de otra forma. El resto de corriente aquí viene en 29. Pero acuérdense que en este punto va a haber una parte de corriente que se va a ir para acá, que vendrá siendo IZ, y la otra parte viene hacia R2. En R2 hay 10, que poner 10 miliamperes. Si aquí cuando llegan son 29, pues para algún lado se tuvo que haber ido el restante. Entonces, con esto conocemos que, aquí voy a ponerlo, IZ, corriente de Zener, es igual a 19.6 miliamperes. Porque pues sería 29.6 menos 10, me da 19. Entonces, esta corriente es la que está consumiendo el diodo y el resto está en la resistencia. Entonces, aguas con eso, pongan atención. Esto se pone un tantito confuso, solamente hay que estar atentos de qué estamos haciendo. De nuevo, el Zener funciona en polarización inversa. Todo lo que les acabo de explicar está aquí. Esto ya está en el drive, ya lo pueden descargar. Aquí está todo. Ven, aquí está. La corriente de Zener es 29.6 menos 10 es igual a 19.6 miliamperes. Vamos a ver Tenemos un Zener de 10 volts otra vez. Dice, obtenga corriente en todos los elementos comprobando que entra en la región de disrupción. Acuérdense, cuando habla de región de disrupción es que si el voltaje que está aquí
es mayor al que él puede regular. Vamos a ver, entonces 1.2. Primera pregunta es que si el Zener alcanza a rectificar esto. Desde primera vista ya sé algo, pero bueno, vamos a calcular esto. Voltaje de salida va a ser igual a 16 volts entre 1.2 kilos entre 2.2 kilos. ¿Cuánto da esto? 8.72 volts. Muy bien, tenemos un problema. El diodo Zener es de 10, entonces el voltaje Z es mayor al voltaje de salida. Por lo tanto, este Zener no está regulando. Listo. Ahí está. No está regulando. Hacer otro cálculo ya no tiene sentido. El diodo está de adorno. Entonces, para que vean que aquí pues ya el asunto ya se vuelve muy dinámico. Las aplicaciones del diodo Zener son inmensas. El voltaje que haya, que en este caso son 872, quedan aquí. En teoría en el Zener también hay 872, pero pues le da igual, porque para eso tenemos esta gráfica que está acá, que mientras él no llegue a esto, fíjate cómo se interpreta esta gráfica. Aquí me está diciendo que el voltaje en polarización inversa hasta que llegue al voltaje Zener es que empieza a consumir corriente. Antes la corriente es cero. En teoría no va a pasar un micro cachito, pero es lo que está haciendo esta gráfica. Y que en teoría tú debes de trabajar el diodo Zener aquí, es decir, en su voltaje de regulación, y que no supere su corriente nominal, por llamarle de una forma. Aquí es corriente máxima, y esta sería la corriente máxima ideal a la que lo deberías de manejar. Mientras esté aquí, el Zener es feliz, pásalo de aquí y ya lo trabaste. Entonces, mientras no llegue al voltaje Zener, él no conduce. Eso está diciendo, no hay corriente. Este lado es corriente. Entonces, mientras él no llegue aquí, no se va a mover. Es que pues efectivamente no está conduciendo, no está haciendo nada. Es como si ni siquiera estuviera. Otra cosa y otro tip. En el divisor de tensión estamos viendo que prácticamente son casi iguales las resistencias de 1 kilo y 1.2. Acuérdense que en un divisor o en resistencias en en serie, si son iguales, el voltaje en el punto medio es la mitad de la fuente. Entonces automáticamente yo con ver aquí aquí prácticamente sería la mitad de la fuente. ¿Cuánto es la fuente? 16. Entonces por aquí va a haber algo de 8 volts y un cacho, o 7 y un cachito. Entonces al ver que ya va a ser más o menos 8 volts, es este no está regulando. Eso pues algo viéndolo rápidamente es ok, vas deduciendo varias cosas con ver el valor de las resistencias. Como ambas resistencias son iguales, tenemos voy a poner voltaje del divisor, tenemos 12 volts. El primer punto, ¿para qué me sirve? Para saber si el Zener está funcionando o no. En este caso, como 12 volts es mayor a 3.3, está en operación. Ya nos olvidamos de esto, porque esto solamente nos sirve para conocer si el Zener está trabajando. Entonces, como el Zener sí está trabajando, aquí tenemos 3.3 volts. Y acá tenemos el resto. ¿Cuánto sería? 24 menos 3.3, 20.7 volts. Y listo, ¿qué nos falta? Pues simplemente conocer la corriente. Ok, la corriente en resistencia 1 va a ser igual a 20.7 entre 4.7 kilos. Y abajo es 3.3 de 4.7. Ahora sí, 20.7 entre 4700, 4.4. Está 702. Ahí está. Ya solo lo que nos falta es la corriente del Zener. Y eso es 4.4 miliamperes menos 702.12 microamperes. Por eso que en